de verdad toquen los temas medulares del país como es este, que está saliendo como un gran escándalo en los Estados Unidos, y aquí en México apenas son unas cuantas columnas que dedican los periódicos a analizar este caso. Pero yo digo que es prácticamente el artículo 28 constitucional que nos permitiría obligar a los bancos a que se especialicen, o sea, aplicar la ley Glass-Steagall en México, llamándole de cualquier otra forma, pero aplicando con todo rigor el artículo 28 constitucional. Que hago una pequeña aclaración, no siendo abogado, sí hemos discutido estos temas en un grupo que tuvimos, que tú conoces, Constitución y República, del licenciado Fausto Cantú, en donde iban los mejores especialistas como abogados, economistas, etcétera, a platicarnos de estos temas. Uno de estos temas es que el 28 constitucional no tiene ley reglamentaria desde 1917, es decir, hace 100 años que no tiene ley reglamentaria. ¿Por qué el Congreso de la Nación no reglamenta, o sea, hace una ley secundaria a este poderoso artículo 28 constitucional? Bueno, entonces en este caso, doctor, si hubiera una voluntad legislativa, independientemente de las demás voluntades, pero a quienes compete, si es que hay separación de poderes, que sería el legislativo, realmente hacer esta ley secundaria y hacer valer efectivamente el artículo 28 constitucional, se podría recuperar, aplicar la ley Glass-Steagall y hacer estos efectos, digamos, paralelos de lo que tú nos estás compartiendo. Sí, Celeste, porque mira, el problema central es lo que se conoce en términos bancarios como la banca múltiple. Quiere decir que tú tienes un banco aquí en México, pero el banco puede especular en bolsa, tener en venta departamentos, o sea, vender automóviles, vender condominios, vender playas, vender turismo, y sobre todo apalancarse con las afores mexicanas, los fondos de pensiones. Ya los bancos no tienen lo que tenían en los años 70, que crear su propio fondo de apalancamiento. Apalancamiento significa que yo me estoy utilizando algo para generar mi propio negocio. Pero antes, en los años 70, tenían que competir ellos por su apalancamiento. Y ahora, en los años actuales, simplemente el apalancamiento que tienen es que son los fondos de pensiones que el gobierno federal les entregó a partir de la crisis de 1994. Entonces, aquí habría un absoluto y total culpable, que es Carlos Salinas de Gortari. Y, segundo lugar, que el tema sería aplicar con todo rigor la ley y hacerlos cada uno, de acabar con el monopolio, acabar con la banca múltiple y entrar con la banca especializada. Quiere decir que abrir una empresa que se dedicara exclusivamente a administrar los fondos de pensiones, abrir otra empresa para préstamos bancarios, abrir otra empresa para factoraje, en fin, empresas especializadas que no dependan de los bancos, que sean independientes de los bancos, porque de lo contrario le volverías a dar poder a los bancos. Exactamente. Sí, pues queridos amigos, vamos a ir a un corte, regresamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, y imagínense nada más quiénes están apalancando a los bancos, a los negocios de los bancos. Cuando una persona quiere poner una tienda, ahorra y junta dinerito para comprar, si es una tienda de abarrotes, pues su mercancía, ellos mismos ven cómo le hacen, o si piden un préstamo lo tienen que pagar y con unos intereses altísimos. Acá no, señores, acá los trabajadores son los que están apalancando estos grandes, pues no son negocios, les llamaríamos de otra manera, de los bancos. Vamos a un corte y enseguida regresar al de periodismo, precisamente en este ramo, en la investigación. Doctor querido, de acuerdo a lo que nos compartes y que parte no de algo que tú hayas dicho, ni que yo haya dicho, sino cómo han sido calificados por la Corte de Nueva York algunos bancos que se encuentran en México y cómo se tolera en México la actividad de estos bancos. Has propuesto el que se haga una ley secundaria al artículo 28 constitucional
para poder abolir, digamos, de alguna manera los monopolios, el manejo monopólico del dinero y esta disparidad tan tremenda entre ganancia y costo de las cosas, del dinero del banco y de lo que nos cuestan los bancos a los mexicanos. Por otra parte, bueno, bien, como tú lo dices, como los Clinton derogaron la ley Glass-Steagall, que mucho esto lo regulaba. Ahora te pregunto, ¿esto es una especie de época feudal en donde tenemos que rendirle a los señores porque se utilizan nuestros dineros, nuestras tierras, nuestros recursos para apalancarlos? Doctor, ¿estoy equivocada? ¿Qué nos compartes? Sí, Celeste, estás en lo correcto. Lo que marca la ley, el 28 constitucional, es precisamente evitar la monopolización de la economía, de sectores estratégicos como es la banca. Y aquí el punto, podríamos llamar de nuevo, el punto fino, es que primero el gobierno federal con Ernesto Zedillo, los bancos obligaron a Ernesto Zedillo a congelar para siempre, ellos dijeron para siempre, pero sabemos que no, las cosas no son para siempre, el anatocismo de Benito Juárez. El anatocismo era la defensa que tenía el deudor frente a la voracidad de los bancos cuando ya no podían pagar sus créditos, se iban en moratoria y entonces ya no les cobraban interés sobre interés los banqueros. Es decir, les cobraban interés simple y les aplicaban la tasa que venía desde la época de Benito Juárez del 9% anual. El otro punto fino es la ley ya promulgada, simplemente que el Congreso Federal se ha hecho, ha volteado la vista para otro lado, pero ya es una ley promulgada el 16 de septiembre de 1916, con Venustiano Carranza, que le ponía un techo a las tasas de interés activas, o sea, a lo que nos cobran los bancos, de ese techo de 20%, lo comentábamos en el programa anterior. Entonces, esos dos elementos históricos tendríamos que rescatarlos en el contexto actual. Y el contexto actual nos llevaría a crear una banca especializada, a crear nuevas empresas, a crear nuevos empleos, a profesionalizar el negocio bancario y que precisamente el gobierno tomase control sobre su sistema de pagos, utilizando como paradigma la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall, la ley más revolucionaria de todos los tiempos. Y esto lo comento porque en la época que trabajé en Banamex, 5 años trabajé en Banamex, empezando como cajero frente al público, que es un trabajo bastante difícil y complicado. Esto fue cuando estaba estudiando en la UNAM en los años aproximadamente del 68 al 74. Okay. Entonces, en esa época, el director de Banamex, don Agustín Legorreta, viejo, vamos a decir, porque luego vino Agustín Legorreta joven, Agustín Legorreta viejo, prácticamente tenía una visión benefactora hacia el trabajador. Es decir, salíamos a la 1 de la tarde, eso nos permitía, esto era a nivel de todo el banco, nos permitía que en las tardes, pues, el señor Legorreta creó deportivos, creó becas para los trabajadores bancarios, creó subsidios, sobre todo el subsidio médico, teníamos un sistema médico muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces tenía una visión benefactora, pero al llegar su hijo graduado de la Sorbona de París, vino con una visión elitista y desmanteló todo lo que había hecho el papá. Y entonces los trabajadores empezaron a salir a las 4 o 5 de la tarde, ya no tenían ninguna prestación, quitó todas las prestaciones al banco, y esto por una visión, insistimos, una visión elitista de que por qué había que darle a los trabajadores tantas prestaciones que eran costos para el banco. Entonces esto terminó con el enfoque benefactor. Y otra cosa más que estoy recordando en estos momentos, en esa época, Celeste,
el gobierno federal le quitó el subsidio a la UNAM por el famoso movimiento del 68. Entonces Banamex por 6 meses apoyó con el dinero de Banamex a la UNAM. Mira. Imagínate, con eso no se sabe del sector, de la cuestión política del 68, pero no se sabe de la cuestión económica, y a mí me tocó vivir inclusive cuando el ejército entra a la ciudad universitaria, se desaparecieron todos los cheques que Banamex emitía para que la UNAM cobrara a sus trabajadores, investigadores, maestros, etcétera, y a mí me tocó darle seguimiento por órdenes de don Agustín Legorreta, darle todo seguimiento a dónde fueron a dar todos esos cheques robados que desaparecieron de las arcas de la UNAM y que prácticamente quebraron a la UNAM, y que Banamex dijo: no voy a permitir que quiebre la UNAM, porque de lo contrario generaríamos un problema social irreparable en este país. Este fue el Banamex de los años 70, y te insisto, su hijo lo cambió por una visión, vamos a llamarle muy duro, pero es la realidad. Fue una visión que traía de la Sorbona del país, sin artistas, es decir, solamente la élite puede tener beneficios, el pueblo, los trabajadores no pueden tener beneficios. Entonces, esto nos dio una idea, porque pues el señor Legorreta me pidió a mí, dijo: vete a estudiar a Chicago con el principal gurú de la banca internacional, el doctor George Kauffman, allá en la Universidad Loyola de Chicago, y vas a aprender mucho de banca. Y sinceramente sí aprendí mucho de la banca. Precisamente por eso es que estamos criticando todo lo que sucede en el sector bancario de México, porque tenemos los elementos, hemos vivido las experiencias, hemos tenido gente que sí apoyó al crecimiento del país, al desarrollo del país, y ahora lo que tenemos es lo contrario, totalmente lo contrario. Entonces, para no caer en cuestiones personalistas, la ley, solamente la ley, el artículo 28 constitucional es el único que nos puede sacar del hoyo que nos están metiendo los banqueros, no solamente con que ya los acusan de cártel, sino de toda la usura que han hecho, del lavado de dinero. Son famosas las filtraciones que lo hemos platicado en tu programa, de las filtraciones de HSBC en Suiza, donde exhiben a toda la clase empresarial mexicana como evasora de impuestos. Entonces todo eso tiene que ser castigado, y tiene que ser castigado con la ley, no con ideas personales, no con ideas de grupos, de partidos, etcétera, sino con la ley en la mano. Exactamente. Pues esto que nos dices es importantísimo. Fíjense, amigos, cómo hay empresarios mexicanos que verdaderamente son empresarios o pueden ser empresarios, sobre todo en esa época en la que se tenía esta visión de crecimiento de México, de nacionalismo, de amor a México. Aquí no se trata de estigmatizar a nadie por su condición social, ni porque tengan mucho ni porque tengan poco. Claro que cuando ya es más que mucho y es una exacerbación y es algo que violenta el derecho de los demás, es lo único que nosotros cuestionamos. No cuestionamos, al contrario, admiramos casos como el de don Agustín Legorreta, abuelo vendría siendo, ¿no? Quien estuvo al frente... Yo le llamo el viejo y el joven. El viejo y el joven, bueno. Quien en los años 70, 60 y 70 estaba al frente de Banamex. Vemos que hay una diferencia muy grande. Aquí se trata de que se gane para todos, de que ganen los bancos, tienen una función, deberían de tener una función social. Aquí está desaparecida. Lo dice precisamente la Corte de Nueva York, no lo decimos nosotros. Y en este caso, pues ellos actúan. Pero ¿qué pasa con quienes les permiten que en nuestro país actúen así? Porque no actúan así en otros países, ¿eh? Actúan así en México porque así les han permitido. ¿Ahí tienes referencia de que en algún otro país actúen como en México, doctor? Antes de irnos al corte. No, Celeste, fíjate que somos probablemente el ejemplo de lo que no se debe hacer con el sector bancario. Queridos amigos,
Vamos a un corte y enseguida un sabor de boca agridulce. ¿Agridulce en qué sentido? Que nos vamos dando cuenta en lo amargo, en lo actual, en lo ácido, de ese desprendimiento absoluto de vocación a la que se debe